Como ustedes saben, hace más de 2 meses y en el marco del recorte a la educación, decidimos empujar un juicio popular con varios colectivos. Los resultados fueron más de 200 denuncias en contra del gobierno, incluso antes de los escándalos de corrupción y de las leyes inconstitucionales aprobadas tanto por el gobierno como por la Asamblea. El juicio popular fue realizado tomando varios elementos artísticos como el teatro para expresar nuestro malestar y el de las personas que acompañaron el proceso. Después de receptar estas 200 denuncias, los testimonios en vivo de 24 testimoniantes y los jueces de la Corte de Lujo fueron nuestros jueces populares quienes emitieron la siguiente sentencia. Corte de los Pueblos, caso 001-2020, sentencia 001-2020, el pueblo versus Moreno, the people versus Brown. Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negarse a la obediencia y poner resistencia al gobierno cuando éste es tirano o su ineficiencia es mayor e insoportable. Henry David Thoreau. Primero, el caso. Vistos. Cientos de personas de todas las edades y estratos sociales, mujeres afectadas por la violencia de género, indígenas excluidos y discriminalizados, hombres y mujeres trabajadores despedidos por hacer las políticas del Fondo Monetario Internacional, estudiantes y docentes afectados por los recortes inhumanos al presupuesto de educación, médicos y personal de la salud puestos en riesgo por falta de apoyo gubernamental, amas de casa y comerciantes informales afectados por las medidas económicas, pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios presentaron una demanda social en contra del presidente Lenín Moreno Garcés, Richard Martínez, ministro de Economía, María Paula, ministra del Interior, Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, Luis Arturo Poveda, ministro de Trabajo, y Alexandra Ocles, directora de Gestión de Riesgos. La pretensión de los demandantes es que se establezca la responsabilidad histórica, política y jurídica de los demandados por los siguientes cargos. A. Implementación de políticas económicas que afectan los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en educación y salud. Recortes en salud y educación para pagar la deuda externa. B. Corrupción generalizada en varias autoridades del Estado y la total impunidad al respecto. C. Políticas de represión policial en ambas crisis. Y D. Desgobierno en la gestión de las crisis de octubre del 2019 y la actual del coronavirus 2020. 1. Durante los días 1 y 2 de junio del 2020, los pueblos, personas y colectivos del Ecuador fueron convocados a audiencia pública dentro del caso 001-2020, en conocimiento de la Corte de los Pueblos,
por demanda social, presentada por varios ciudadanos como acción de clase en contra de Lenin Moreno y otros. En esta audiencia se presentaron alegatos, argumentos, experiencias y testimonios de todo tipo, y por personas y colectivos a nombre propio y en representación de sectores sociales. 2. Se convocó a las autoridades demandadas y al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en representación de los intereses del Estado. No obstante, no se presentaron a esta audiencia. Se presentaron varios amicus curiae por parte de varias organizaciones, colectivos y personas. Luego de haber revisado la pretensión de la demanda social y de la reunión del Pleno de la Corte de los Pueblos, con el fin de deliberar y decidir sobre lo demandado, esta Corte emite la presente sentencia. 2. Competencia. Esta Corte de los Pueblos practica un derecho popular, es decir, aquel que existe en la realidad y la historia de los pueblos, personas y colectivos. De acuerdo a esto, el derecho no se refiere a un conjunto de normas e instituciones que regulan las relaciones jurídicas, sino al acervo de experiencias, lazos de solidaridad, la propia conciencia sobre las libertades en una relación con los otros, y como un ejercicio de resistencia a la opresión y a la violencia en todas sus formas. La interculturalidad, las luchas de género, la diversidad sexual y la protección de los estructuralmente más débiles, los valores sociales y ancestrales, y la certeza de las luchas conjuntas por la democracia, la justicia social y la opción por los más pobres. A partir de este postulado, todas las personas tienen un sentido y una comprensión válida y legítima sobre sus derechos e intereses, pues tienen en sus manos su destino y su posibilidad de liberarse de la dominación de unos pocos en perjuicio de una amplia mayoría. En consecuencia, esta Corte de los Pueblos invoca su competencia establecida en el preámbulo de la Constitución del 2008, que dice textualmente: como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo. Siendo todos los herederos de esta lucha histórica por la liberación de los pueblos, esta Corte de los Pueblos es competente para decidir sobre el derecho supremo, el derecho a la rebelión en contra de todas las tiranías y los regímenes no democráticos. Así lo establece en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por ello, todo pueblo tiene derecho a un régimen democrático y a la autodeterminación, y a librarse de toda dominación colonial de los pueblos. Artículos 5 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de 1976, Carta de Alger, lo cual se expresa en el derecho a la rebelión, vale decir en la potestad de los pueblos de liberarse de la opresión y de los gobiernos que son contrarios a los intereses populares, de los apartados 2 y 3 de la Declaración de Derechos Fundamentales de Virginia de 1776. Fundamentamos de esta manera nuestra competencia material para establecer la responsabilidad de los demandados respecto de la infracción del principio de origen popular del poder y del derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformar, alterar o abolir a un gobierno inadecuado para producir el máximo grado de felicidad y seguridad y una buena administración en favor de los ciudadanos. Así lo dice el artículo número 2, que todo poder reside en el pueblo y en consecuencia deriva de él, que los magistrados son sus administradores y sirvientes y en todo momento responsables ante el pueblo. Artículo 3, que el gobierno es o debiera ser instituido para el bien común, la protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad, de todos los modos y formas de gobierno. El mejor es el capaz de producir el máximo grado de felicidad y seguridad, y es el más eficazmente protegido contra el peligro de la mala administración. Y que cuando cualquier gobierno sea considerado inadecuado o contrario a estos propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la manera que más satisfaga para el bien común. Con estos antecedentes, esta Corte de los Pueblos se autoconvocó para conocer la demanda social de los afectados por el mal gobierno
y desgobierno del demandado Lenín Moreno y otros, y funda su competencia formal en lo establecido en el artículo 98 de la Constitución vigente, que dice que los individuos y los colectivos podrán ejercer el libre derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Tercero, argumentación. 9. Esta Corte asume este caso como un hito importante para la consagración de un derecho constitucional popular, vale decir, aquel que se funda en el sentido común, puesto que todas las personas y colectivos tenemos un entender natural sobre la equidad y la justicia, que luego es desarrollado en la interacción social mediante lazos de solidaridad y mutuo respeto por la diversidad y los intereses ajenos. Este tipo de derecho es, además, un instrumento político para la liberación de los pueblos y tiene un compromiso con los oprimidos para combatir toda forma de dominación que anule al ser humano como el centro de toda política. 10. Por esta razón, esta sentencia evitará, en la medida de lo posible, usar fuentes estrictamente normativas ni doctrinales o el lenguaje tecnicista que acostumbran los jueces del Estado con el ánimo de encubrir los intereses de sus dueños y sus cargos y secuestrar el conocimiento jurídico de la realidad social y el entendimiento de los ciudadanos. 11. Así, todos tenemos un entendimiento desde épocas inmemorables de un sentido sobre los instintos de libertad y solidaridad que son anteriores a todas las religiones y tienen su origen en la conciencia de que todos somos seres históricos y capaces de dirigir la civilización para superar la barbarie sobre la base del consenso. Aquellas se instrumentan en el trabajo como la herramienta que transforma las relaciones sociales y dirige la historia hacia la lucha social con el fin de liberarnos de la opresión. 12. Por ello, amamos y peleamos la libertad y la solidaridad naturalmente y sin cuartel, y pocas veces somos conscientes de que son fruto de un proceso histórico de liberación y de conquistas sociales en contra de los enemigos del pueblo, de aquellos que te quitan el pan para dejarte las migajas y que mueven los hilos de los títeres que gobiernan en su favor. Ante esto, un derecho como un esfuerzo comunitario de organización popular plantea la necesidad de desenmascarar a los enemigos del pueblo, quienes tienen una responsabilidad histórica, política y jurídica ante los ojos de los ciudadanos de a pie. 13. Rechazamos este derecho frío y lejano que, dorado de un brillo de supuesta sabiduría, sirve únicamente a pocos amos, a las empresas, los bancos y los títeres que gobiernan en su nombre. Por ello, esta Corte ha buscado los valores originales y más sencillos para resolver esta demanda. 14. Tiene en esta Corte como un hecho evidente que es común a todas las culturas y en todos los tiempos el rechazo a tomar la vida de otro por mano propia, realizar actos sobre otro sin su consentimiento y tomar violentamente lo ajeno. Si buscamos un referente lo más cercano a estos hechos evidentes y que pueden ser entendidos por todos, tomamos los tres pilares del derecho y la filosofía andinos para resolver esta demanda. No ser ocioso, no mentir, no robar. Amaquilla, Amayuya, Amashua. Este estatuto es algo más que un código normativo. Es la representación más sencilla de los valores mínimos de una sociedad que provienen de una naturaleza milenaria y se inscriben en el artículo 83.2 de la Constitución del Ecuador del 2008. 15. No ser ocioso, Amaquilla, tiene que ver con la gestión de las autoridades. El ocio no es una actitud de no hacer o de pereza solamente, sino además de predisposición para liderar una sociedad y dar respuesta democráticamente a la mayor cantidad de intereses sociales. No se refiere al concepto mercantil de Occidente de ser vago, sino con la capacidad de las autoridades de liderar las luchas y de los ciudadanos de cuestionarlos o separarlos de la dirigencia cuando no cumplen con estos intereses sociales. En todo caso,
La actuación de los demandados cabe en ambas interpretaciones: no hacer nada y no liderar las luchas ni representar los intereses populares. Así, dar prioridad al pago de la deuda externa en favor de tenedores y quitar, por ello, recursos a la política social en salud y educación, agredir al pueblo con la fuerza pública y solo obedecer a los mandatos de las grandes fortunas del país, encuadren esta actitud de contemplación, desgobierno y favoritismo de los demandados. 16. No mentir, ama yuya. No se refiere únicamente al concepto canónico de pecado por ocultar la verdad, sino, además, a la actitud de ir en contra de los intereses sociales de la gran mayoría y de traicionar las conquistas históricas de los oprimidos. De esta manera, la actuación mafiosa de los demandados de beneficiar con descaro a una minoría que ha saqueado el país se encuentra perfectamente en esta infracción. También tiene que ver con esto el encubrimiento y la propaganda oficial para evitar el juzgamiento de los responsables de los manifestantes fallecidos en octubre del 2019. Y con los actos de provocación y de shock económico con el que quisieron imponer medidas económicas perjudiciales para los más pobres. Al contrario, se utilizó el Poder Judicial para perseguir y amedrentar a los dirigentes indígenas y de varios sectores de opositores. Finalmente, también se incluye la fracasada gestión de la crisis del coronavirus en el 2020, en la que se maquilló la información sobre los muertos y se utilizó recursos públicos de la educación y salud para pagar la deuda externa y cumplir con las obligaciones de los tenedores de bonos. 17. No robar, ama Shua. Este postulado andino no opera solamente respecto de la aprobación de lo ajeno, puesto que los colectivos humanos solo apenas hacen unos 2000 años de 350,000 de vidas humanas en la tierra, conocen la propiedad privada. De hecho, las sociedades precolombinas eran colectivistas. Se refiere este postulado, además, a la incapacidad de dar lo justo y necesario a los oprimidos y de permitir que el robo generalizado de los demandados y de sus aliados políticos termine con los pocos recursos disponibles. En el caso, los demandados han permitido un clima de robo generalizado y de protección de los grupos de delincuencia organizada que quitan los recursos del pueblo. Y 18. Sobre la base de lo anterior, esta sentencia busca emitir un juicio jurídico para el cual los pueblos se juntarán acumulando lucha social y militancia por tratar de demostrar que son sujetos dispuestos a transformar la historia con el fin de demostrar que otro mundo es posible. Esta Corte de los Pueblos ha compilado todos los testimonios, experiencias y argumentos que dan fe con prueba de este proceso de la responsabilidad histórica, política y jurídica de los demandados. Por esta razón, procede a fallar sobre la pretensión de la demanda social. Cuarto, decisión. Esta Corte de los Pueblos, de acuerdo al mandato asumido y el poder de autoorganización de los ciudadanos, decide: primero, declarar la responsabilidad histórica de los demandados debido a que ha desconocido las conquistas sociales e históricas promovidas por la lucha de los pueblos, por lo cual son condenados al olvido y oprobio en el recuerdo de todos los ecuatorianos. Segundo, reconocer la responsabilidad política de los demandados, al no representar los intereses sociales de las mayorías, priorizando el bienestar de unos pocos en prejuicio de la mayoría, especialmente de los más pobres. En consecuencia, los sancionamos a la ilegitimidad total, por lo cual es lícita la desobediencia civil, la resistencia social y el uso de los mecanismos institucionales para fiscalizarlos, juzgarlos y reemplazarlos. Y, tercero, aceptar la responsabilidad jurídica de los demandados. Por lo tanto, los sanciona por la infracción de ser ociosos, mentirosos y ladrones,
en los términos establecidos en la argumentación de esta sentencia. De acuerdo a la pretensión de los demandantes, lo argumentado y decidido de esta sentencia, administrando justicia en nombre de los pueblos, el origen popular del derecho, la Constitución y la ley, esta Corte de los Pueblos decide aceptar la demanda social de los pueblos del Ecuador, dada y firmada en la ciudad de Los Quitus, bautizada por los invasores españoles como San Francisco de Quito, el día lunes 19 de mayo de 2020, jueces de la Corte de los Pueblos. ¡Viva la Corte de los Pueblos! ¡Viva! Vamos a contarles la historia de un juicio, el de un explotador y los explotados. Observen con atención la conducta de esta gente. La encontrarán rara pero admisible, inexplicable aunque común, incomprensible, más dentro de las reglas. Desconfíen del acto más trivial y en la apariencia sencillo, todo lo que parezca habitual. Les suplicamos expramente, no acepten lo habitual como una cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht. Después de varios días de deliberar, a puerta privada la corte de lujo, compuesta principalmente por la jueza Dani Maravilla y Hernán Salado, emiten la siguiente sentencia. 1. Competencia. Esta Corte Constitucional no reconoce jurisdicción ni competencia alguna a este autodenominada Corte de los Pueblos, la cual contraviene el Estado establecido en los artículos 429 a 440 de la Constitución vigente, por lo cual sus decisiones son meramente declarativas, sin ningún valor jurídico. Los jueces de esta Corte ganamos el único concurso limpio que revela la historia de la República, regentando por Julio César Trujillo y sus cofrades, y el apelativo de Corte de Lujo es consecuente con nuestra impericia, prestigio, honestidad. Y tampoco los demandantes tienen la capacidad jurídica de accionar en contra de los demandados, puesto que por el supuesto de esta demanda social no se encuentra considerando en el artículo 436 de la Constitución, norma normarum, que fija los límites materiales y formales de las acciones constitucionales. A pesar de esto, esta Corte Constitucional, con el fin de impedir que estos bochornosos hechos subversivos empañen la institucionalidad del Ecuador y los cimientos mismos de la democracia, va a argumentar respecto de esta falta de competencia y en este pseudo caso presentado por gente que jamás estudió derecho
y sin duda no asistieron a nuestras clases magistrales para aprender de derecho constitucional. Por favor, doctora abogada Daniela, continúe usted. Por supuesto, presidente, excelentísimo doctor Hernán Salado. Segundo, argumentación sobre este pseudo caso. Los integrantes de esta suprema instancia de representación e interpretación de la Constitución, de acuerdo a lo que establece el artículo 436, numeral 1 de la Constitución, a título personal y como los mejores y únicos profesores de Derecho Constitucional del Ecuador, destacando al más antiguo, nos dirigimos a la nación entera para terminar con esta payasada jurídica que pone en juego el orden democrático fijado desde Pericles hasta nuestros días. Si los patrocinadores de esta pseudo demanda social hubieran estudiado derecho constitucional en nuestras clases, posiblemente supieran lo que un estudiante de primer año debe saber: la jurisdicción, esto es, la potestad estatal y la competencia que nacen de la Constitución y de la ley. Esto es así desde el triunfo de la racionalidad jurídica en el siglo XIX, luego de la Revolución Francesa, viene de los modernos códigos penal, códigos civil, verdaderos monumentos jurídicos que perviven para infortunio de estos enterradores de la Constitución en todas las naciones civilizadas. Si hubieran estudiado, supieran claramente cuál es el rol de la Corte Constitucional y sus funciones de control constitucional y de garantía. Quinto, al parecer, la intención de los demandantes es confundir a la opinión pública y pescar a río revuelto en medio de la grave crisis política y social que vive el Ecuador, producto de la pandemia, como todos sabemos, del coronavirus. Ante esto, no se puede culpar al gobierno nacional de algo para lo que ningún país del mundo estaba preparado. Además, la Constitución y la ley le otorga discrecionalidad administrativa para disponer de los recursos, fundamentados en que ellos fueron electos por el pueblo en elecciones limpias y hay partidos políticos que cumplen con todos los requerimientos legales que exige una democracia constitucional. Por supuesto, esto no puede ser entendido por esta turba de gente que debería ganar las elecciones democráticamente y ponerse a trabajar por el bien del país. Sexto, este pseudo caso es una verdadera pérdida de tiempo. Exhortamos a los demandantes y a sus abogados patrocinadores que no busquen intermediarios y hagan sus pedidos de acuerdo a las normas vigentes directamente a la función ejecutiva, pues nos hacen perder un tiempo valioso para tratar temas más importantes como garantizar las políticas económicas del FMI, gestionar la transición política del país y volver las cosas a un estado de normalidad y de orden, es decir, de prosperidad económica del sector productivo para que genere empleo para todos y para proteger las utilidades de esta empresa, por supuesto, de estas empresas, para promover el desarrollo o, en su defecto, para que la Asamblea Nacional, una institución que tiene la facultad de fiscalizar en un Estado de derecho a los otros poderes y a las autoridades, lo pueda hacer, aún en este estado de excepción. Séptimo, considera esta Corte que los demandantes deberían hacer algo útil: recoger víveres y medicinas para los necesitados, puesto que de alguna ayuda, por pequeña que sea, es importante que lo hagan para los afectados del coronavirus. Y octavo, de acuerdo a esto, los jueces de la Corte Constitucional se excusan de conocer este caso. Bueno, así que la tercera parte es la decisión. De acuerdo a la pseudo demanda y administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, esta Corte Constitucional, única instancia constitucional y legítima, decide desechar este pseudo caso llamado demanda social, establecer abuso del derecho que, de acuerdo a lo que se determina en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social, por lo cual se oficia al Consejo de la Judicatura para la sanción administrativa de los abogados patrocinadores y
comunicar a la Fiscalía General del Estado sobre estos hechos que buscan alterar el orden democrático e institucional y que pueden constituir infracciones penales. Dado y firmado en la por siempre franciscana ciudad de Quito el día 22 de junio del 2020. Jueces de la Corte Constitucional y profesores del Derecho Constitucional. Hernán Salado, presidente, y Daniela Maravilla, vicepresidenta. Muchas gracias.